Buenas tardes, mi nombre es Lina María Muñoz. En este momento voy a hablar sobre la evolución del comercio a nivel mundial. La evolución es el origen del comercio que inicia con el descubrimiento de la agricultura a través del intercambio de unas mercancías por otras de igual valor como el trueque, que estas permiten a las antiguas civilizaciones para empezar a comercializar. Los tipos de monedas en ese tiempo eran el cacao, las conchas, dientes de ballena, el oro. Eh, y pues como vemos, con el paso del tiempo, eh, se han ideado nuevas formas de pago, ¿sí? Como, como lo son la moneda transable, que se viene evidenciando en los billetes, y monedas actuales o cheques y tarjetas de crédito, ¿sí? Esto es como una abrebocas, digámoslo así, de lo que ha sido la evolución y con el paso del tiempo. Entonces más adelante vamos a seguir explicando sobre lo de la evolución. Muchas gracias. Ya. Aspecto legal. Este es uno de los aspectos más importantes en el comercio. Podemos dividir este aspecto en dos grandes partes: los ordenamientos internacionales y los ordenamientos locales. Los ordenamientos internacionales están conformados por los tratados de libre comercio y los acuerdos de complementación comercial y económica que celebran los países para impulsar y mejorar su comercio exterior. Los ordenamientos locales, por su parte, regulan las operaciones comerciales dentro de los límites del país. Por lo tanto, sus alcances son estrictamente locales. Ya. Los ordenamientos locales se pueden dividir en leyes operativas, leyes administrativas, leyes fiscales, decretos, acuerdos, reglas y criterios. Leyes operativas regulan la entrada y salida de las mercancías a un determinado territorio, estableciendo un marco legal a cumplir en términos aduanero, de transporte, medición, etc. Leyes administrativas regulan aspectos como facilidades y promoción de comercio, además de establecer políticas de comercio exterior en ese país. Leyes fiscales regulan la capacitación de impuesto del comercio exterior. Decretos. Los decretos son actas administrativas promovidos habitualmente del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente en los países republicanos o su equivalente en cualquier otra forma de gobierno, y que generalmente poseen un contenido normativo reglamentario limitado para algún periodo o situación determinadas. Acuerdos. Un acuerdo es una decisión tomada, una decisión común por dos o más personas, por una junta, una asamblea o una junta. También se denomina un pacto o tratado por resolución de instituciones, empresas públicas o privadas. Reglas y criterios de un conjunto de normas que regulan, aclaran y instruyen en el manejo de las disposiciones establecidas tanto en los tratados y en los acuerdos internacionales como los ordenamientos locales. Gracias. Ese es el aspecto. Mi nombre es Santiago Martínez Gómez y voy a explicar los aspectos que determinan el comercio internacional. Teoría de la ventaja absoluta, desarrollada por Adam Smith, el cual sostiene que una nación debe producir bienes y servicios en los cuales es más eficiente e importar aquellos en los que no lo es. Teoría de la ventaja comparativa, desarrollada por David Ricardo, sostiene que la región debe especificarse
por productos que presentan más eficiencia, dejando a los otros a la segunda nación, aunque ésta sea menos eficiente para producirlos. Modelo de Heckscher-Honlin, el cual aplica que el flujo del comercio entre los países a partir del comercio entre países a partir de la dotación de factores de producción. El diamante de Porter explica que existen otros factores en la mayor y menor flujo de comercio entre los países, estrategias, estructura y rivalidades entre las empresas, sectores conexos, condiciones de la demanda, etc. La teoría de los ciclos de producción sostiene que la existencia de un bien está regida por diversas etapas, formando con ellas un ciclo, evidenciándolo a la nueva teoría del comercio internacional. Economía de escala sostiene que países deben producir bienes que permitan establecer una economía de escala, siendo que estas son por objetivos, cumpliendo desde el primero hasta el último objetivo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Trujillo, a mí me correspondieron los aspectos financieros. Los aspectos financieros son fundamentales en el comercio internacional, ya que es necesario conocer los factores financieros y económicos de las operaciones del comercio internacional. Los factores que influyen en las transacciones comerciales internacional son el tipo cambiario, el tipo de cambio y divisas, que es un número de unidades que hay que entregar de una moneda para obtener otra. Por ejemplo, digamos, si hay un alza en el tipo de cambio, entonces se benefician las importaciones. ¿Por qué? Porque hace que estas se pongan más baratas, y si hay una caída en el tipo de cambio, se benefician entonces las exportaciones, porque esta aumenta su valor local, y ya que pues, van a ser pagadas con dólares estadounidenses. Segundo, tendríamos lo que son los instrumentos financieros o derivados financieros también llamados, que estos son un conjunto de contratos que tienen dos operaciones importantes. La primera es proteger lo que son las variables económicas y la especulación. También existen cuatro tipos de variables financieras, de variables financieras. La primera es el contrato de forward. El contrato de forward se encarga de negociar la compra y venta de productos entre dos partes. Es decir, llevan una fecha límite y un determinado tiempo y un determinado precio firmado dentro del contrato. Estos tipos de contratos son extrabursátiles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no son regulados por una institución financiera. Y como segundo tenemos lo que son los contratos futuros. Bueno, los futuros son muy parecidos, son muy similares al anterior. La diferencia está en que estos sí son regulados por una institución financiera. Tercero serían las opciones. Entonces las opciones se establecen mediante el derecho y no como una obligación, lo que es la compra y venta de mercancías. Esto se da a través de el pago de una prima que establece el mismo derecho. Cuarto serían lo que son los swaps, que estos se encargan de establecer un intercambio de flujos de efectivo entre dos empresas. Por si más adelante las empresas llegan a tener una caída en cuanto a lo que la economía. Buenas noches, mi nombre es Belkis Dimas y voy a hablar de los aspectos administrativos. Se dividen en dos partes. La primera es la formación del precio de la exportación, que es muy importante a la hora de realizar una operación de comercio internacional. La segunda son las formas de pago internacional. Existen 5 formas de pago internacional. La primera cheque, la segunda es
la orden de pago. La tercera es el giro bancario. La cuarta es la cobranza bancaria internacional y la quinta es el acta de crédito. Esta última es la más confiable y la más segura, por esto es la que más se utiliza o la que más utilizan las empresas. En cuanto al precio de la exportación, existen dos esquemas para formar el precio de la exportación: el esquema costing y el esquema pricing. El esquema costing está recomendado para las personas que no tienen mucha experiencia en cuanto a la negociación internacional. Y ya. Buenas noches, soy Carolina Cortés. Voy a tratar acerca de los aspectos de mercado. Bueno, en estos aspectos interviene todo lo que se llama mercadotecnia de exportación. Para llevar a cabo con éxito una operación de exportación, se debe conocer previamente el mercado al que se va a enfocar esta operación. Enfocándonos ya en lo que es comercio internacional, existen dos conceptos fundamentales, que son la investigación del mercado y la forma de entrada a los mercados internacionales. Un estudio de mercado son un conjunto de acciones que van encaminadas a obtener la información necesaria acerca del mercado al que se está planeando incursionar. Y es importante obtener esta información del mercado al que se piensa exportar, porque no es lo mismo realizar una operación a un mercado, una operación de exportación a un mercado local, que la misma operación pero ya para un mercado extranjero. Por ello, el estudio de este mercado debe ser lo suficientemente minucioso y lograr obtener la información adecuada que permita determinar la forma de entrada más adecuada y menos riesgoso en términos económicos. Y las formas de entrada a los mercados internacionales son un conjunto de acciones que ya se llevan a cabo para incursionar en un mercado extranjero. Se basan, por supuesto, ya en los resultados de la investigación que se realizó previamente. Buenas noches. En este momento voy a hablar sobre los aspectos que determinan el comercio internacional, que pasa por la negociación y finaliza con la entrega de mercancía, los factores y elementos que se deben dar a conocer. Yo voy a explicar sobre el aspecto técnico. En este aspecto se encuentran todos los elementos operativos que componen el comercio internacional. Esto básicamente son 5 técnicas, dentro de las cuales intervienen documentos, trámites, factores logísticos, entre otros. Como lo son el primero, la clasificación arancelaria, que nos da a entender las operaciones del comercio exterior que generan impuestos aduaneros denominados aranceles mediante su clasificación. El segundo es la operación aduanera, que se refiere a los actos, trámites y pagos que se deben cumplir en las aduanas. El siguiente es la logística, que son las acciones encaminadas a optimizar el flujo correcto de las mercancías desde su producción hasta su consumo. Seguido al transporte internacional, que son los medios y documentos necesarios para un adecuado transporte de las mercancías. Y por último, es la valoración aduanera, que ya mencionado en las operaciones comerciales internacionales, son las que generan los aranceles. Estos son los 5 aspectos como tal de los que investigué. Muchas gracias.